¿Sabía usted que nos encontramos en el yacimiento de Doña Blanca, que se llamaba en la época medieval Sidueña y todo su entorno el Valle de Sidueña, y que por esa razón se ha confundido siempre este enclave con el enclave de Medina Sidonia? Desde mucho tiempo atrás, la historiografía regional, local e incluso nacional ha identificado este yacimiento con la ciudad de Medina Sidonia, cuando tenemos que considerar que eso no fue así. El enclave de Sidueña original, incluso la ciudad fenicia de Asido, se encuentra en este yacimiento de Doña Blanca, muy cercano al puerto de Santa María y también muy cercano a la ciudad de Jerez de la Frontera. Este enclave es vital para la historia de estas dos ciudades actuales, el puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Si nos remontamos al siglo VIII a.C., sabemos que aquí hubo un asentamiento fenicio muy importante, quizás uno de los primeros en toda la historia de Occidente, junto al yacimiento de Cádiz, la antigua Gadir, y otros yacimientos en el entorno gaditano como el de Chiclana. En época medieval, después de la importancia que tuvo en aquella época fenicia y en la época púnica, el yacimiento de Doña Blanca destacó por ser uno de los enclaves importantes y uno de los enclaves que surge en la fuente historiográfica como el entorno de la batalla del Guadalete. Muchas fuentes árabes comentan que tras la batalla famosa del Guadalete, todavía no sabemos su ubicación exacta, pero que tuvo que ser cerca de este entorno, las tropas árabes se asentaron y conquistaron la ciudad de Sidonia, de Shiduna en las fuentes árabes. Todas las características geográficas de estas fuentes árabes nos hacen pensar que esa ciudad estaba enclavada en este punto en el que nos encontramos. Los restos arqueológicos de la época musulmana son quizás los más antiguos de todo este entorno, pues se remontan al siglo VIII. En otras ciudades cercanas, como puede ser Al-Qanatir, el antiguo puerto de Santa María, o Sharish, llamada Sharish Shiduna, la ciudad actual de Jerez de la Frontera, se han encontrado restos musulmanes, incluso en las cercanas mesas de asta, pero los más antiguos son de este yacimiento de Doña Blanca, de la antigua ciudad de Shiduna. El afán por encontrar ese resto de ciudad fenicia y enfrentarla de alguna manera a la ciudad de Cádiz hizo que los restos medievales no fueran tan considerados. Existen tesis doctorales, sobre todo una de los años 80 del pasado siglo XX, que estudia los materiales que se encontraron aquí de época islámica, pero que necesitan una gran revisión, puesto que son restos bastante numerosos y que tenemos que poner en relación no solamente con fosos de vertido, sino también con la posible ciudad que se asentó en este yacimiento que todavía no ha sido excavado apenas, porque el porcentaje que tenemos de excavación en este enclave no llega ni al 5% de toda su extensión. La ciudad de Shiduna, en cuyos restos nos encontramos, fue la primera capital de la Cora de Shiduna. Una Cora es una provincia administrativa, una provincia fiscal. Duró en Al-Ándalus hasta el siglo X, hasta la época del califato. Esta primera capital, Shiduna, se trasladó hacia Calsana y posteriormente hacia el actual Jerez de la Frontera, debido probablemente a los ataques normandos de mediados del siglo IX, año 844, año 845. Con todo, sabemos que hasta el siglo X, hasta la época del califato, hubo en este enclave cierta actividad, sobre todo intelectual, comercial y económica. Las fuentes árabes están llenas de biografías de personajes shiduníes, procedentes de la ciudad de Shiduna, y no solo de este enclave, sino de todo el entorno cercano. Tenemos constancia de bastantes sabios, ulemas, que aunque nacidos en Shiduna, ejercieron sus oficios en la cercana Sharish, Jerez, en Calsana, incluso en Al-Qanatir o en Cádiz. Esta ciudad del siglo X deja su preponderancia sobre todo a la ciudad de Calsana, como hemos dicho, y Jerez, que se convierten a su vez en centros intelectuales de primera importancia en la historiografía de Al-Ándalus.
El poblamiento de la Cora de Siduna, en su origen, estaba basado en población árabe, principalmente castaníes, lajmíes, yemeníes, con el componente bereber que se asentó sobre todo en la zona oriental de la Cora. Están localizados varios asentamientos muy cercanos a la frontera con la actual provincia de Málaga, la antigua Cora de Tacurumna. El enclave, como ya hemos dicho, tuvo su preponderancia entre los siglos VIII, que es el siglo de la conquista, año 711, y el siglo X, época del califato, sobre todo con el califa Al-Hakam II, que era el califa que le dio a esta Cora la importancia que posteriormente ha tenido. En las fuentes árabes se recoge que la Cora de Sidonia era la que más recaudaba para el fisco cordobés en aquellos años. Ya hemos dicho cómo esta ciudad de Siduna pierde esa preponderancia en la época del califato de Al-Hakam II y la traslada a Calsana, que es un enclave que tenemos localizado en la Junta de los Ríos, actual Junta de los Ríos, entre Arcos de la Frontera y Gédula. Posteriormente es la ciudad de Sharish la que toma esta importancia y es muy significativo cómo Sharish en las fuentes árabes aparece como Sharish Siduna, es decir, la importancia que tuvo esa ciudad de Jerez en época musulmana parece deberse al antiguo auge que tuvo la ciudad de Siduna, este enclave en el que nos encontramos. Ya hemos dicho cómo con los ataques normandos la población se fue desplazando hacia ese entorno cercano, ese enclave de la ciudad de Sharish, de ahí que la ciudad tomara el apellido, por decirlo de alguna manera, de Siduna. No porque las fuentes quieran decir que es Sharish de la Cora de Sidonia, sino porque ese era el nombre del topónimo, Sharish Siduna. ¿Por qué? Pues porque era un enclave formado con la población que se había desplazado desde este entorno, huyendo probablemente, como ya hemos dicho, de esos ataques normandos. La relación de la ciudad de Siduna con la ciudad actual del puerto de Santa María no parece todavía estar muy clara, porque parece que tenemos dos topónimos diferentes. Por un lado la ciudad de Siduna y el topónimo cercano de Alcanátir. Alcanátir, que es un plural de la palabra puente en árabe, parece hacer referencia a un gran puente que cruzaría el río Guadalete. Los árabes, cuando llegaron a esta zona, verían esa construcción y la llamaron Alcanátir, un plural majestático, igual que el Masajid, la gran mezquita, con el que describían la actual Sanlúcar de Barrameda. En la época bajo medieval, la ciudad del puerto repartió sus tierras y entre ellas se encontraba el pago de Sidueña, el actual pago de Sidueña. Este pago de Sidueña, que tenía un enorme término, como dijimos antes, que era toda la sierra de San Cristóbal y todas las alquerías y aldeas que allí se encontraban, se cedió a la aldea del Portal, ya en el término de Jerez de la Frontera. Ese término del Portal adquirió importancia en la época de la conquista de toda la zona del Guadalete, en el año 1267, tras la revuelta mudéjar, que hizo que las tropas musulmanas se rebelaran contra los cristianos que tenían la zona totalmente controlada. La ciudad del puerto cambió su nombre, el de Alcanátir, por el de Santa María del Puerto, puesto que Alfonso X tenía la idea de hacer aquí un gran puerto de mar para que sus naves partieran hacia el norte de África, hacia el Fecho de Allende, como él lo llamaba, que era su gran aspiración como monarca, conquistar el norte de África a los musulmanes.